Bienvenidos a este canal Aprovecha el Día, mismo que les presenta el día de hoy la tercera parte de regreso a clases. Velo con cuidado para que reflexiones. Gracias, comenzamos. A continuación tenemos la tercera parte de regreso a clases, en donde invocamos nuevamente al artículo 3 constitucional, que es el que nos va a dar la luz, en primer término, de quienes tienen derecho a la educación. El mismo instrumento, el mismo dispositivo legal dice que toda persona tiene derecho a la educación. Y ya lo hemos explicado que toda persona es aquella que habita en el territorio nacional, no importando su condición de ningún tipo. Aunado esto a lo que dice el artículo 1 y 2 de la Constitución. Entonces, resumimos, cualquier persona, por el simple hecho de serlo y estar en el territorio nacional, tiene derecho a la educación. Y luego, la obligación de otorgar la educación, ¿quién tiene que brindarla? Pues aquí es el Estado, desarrollado en la Federación, los estados de la República, incluyendo el gobierno de la Ciudad de México y los municipios. Es decir, aquí conforman 5 elementos de autoridades que tienen la obligación, en la medida de las facultades que la propia ley les brinda, para que otorguen a todos los ciudadanos la educación como elemento importante de los derechos humanos. O sea, ellos están obligados y los ciudadanos, todas las personas están obligadas a ir a la escuela, siempre y cuando les den las condiciones que la propia Constitución les da. ¿Qué es o qué significa la palabra obligación? En este sentido, la obligación de hacer algo implica la responsabilidad de la persona en cumplir una determinada tarea y compromiso de hacerla o de realizarla. En este caso, lo dijimos en las láminas anteriores, la obligación de brindar educación es al gobierno. El gobierno tiene la obligación en todo el territorio nacional de brindar educación a todos los que vayan a la escuela, desde el preescolar hasta el doctorado. Es la obligación del gobierno. Y que esa obligación se divide en 2 partes, en impartir y en garantizar. Ese es su papel, justamente ese es su papel, impartir y garantizar. ¿Y qué es garantizar? Garantizar es asegurar que dicha promesa o acto se cumplirá. Es un compromiso de realización o ejecución de una conducta. Esto viene a través de lo que pasa cuando cualquier servidor público, persona que trabaja para el gobierno, rinde una protesta de ley. Y en la protesta de ley dice que toda persona servidora pública que trabaja en el gobierno mexicano está obligado a cumplir o a hacer cumplir la ley. Y en este caso está obligada la autoridad a brindar educación. Debe garantizar, debe asegurar que esto se va a llevar a cabo en la realidad. Por eso es importante que en el regreso a clases consideremos este elemento de garantizar. Su obligación es asegurarme y darme las condiciones para que el estudiante vaya. Toda persona, en este caso ya son los estudiantes desde preescolar hasta la obligatoria que decimos, la propia ley dice que solamente hasta el bachillerato o la educación media superior. ¿Cuáles son los niveles de educación? Justamente vamos a poner esta lámina
El preescolar, 3 años de preescolar. La primaria, 6 años de primaria. Educación secundaria, 3 años de secundaria. Y el bachillerato. El bachillerato en cualquiera de sus modalidades. Colegio de Bachilleres, preparatorios de UNAM, CETIS, CEBETIS, etcétera. Esos son los niveles de educación. Estos son los que van a regresar a clases el día 30 de agosto. Para que estén al pendiente. Preescolar, primaria y secundaria. Son los niveles de educación. En estos niveles de educación, ¿cómo debe de ser? Bueno, pues la educación en los niveles, no solamente estos, sino también vamos a agregar la licenciatura. ¿Cómo debe de ser? Gratuita. ¿Cómo? ¿Qué es gratuita? Pues vamos a preguntarnos qué es gratuito. ¿Y qué es gratuito de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua? De balde, sin pagar. Yo creo que la palabra más clara para entender lo que es gratuito es que no nos cuesta nada, que no vamos a pagar. Que el gobierno tiene la obligación de darnos todos los elementos para brindar y garantizar esa educación. La otra parte, que es obligatorio. Obligatorio debe ser de manera forzosa y de ejecución en su cumplimiento. ¿Qué corresponde al gobierno? Al gobierno le corresponde, en este sentido y con esta lámina, se observa la palabra rectoría. La palabra rectoría o rector es el que rige, el que controla, el que tiene en sus manos las facultades de la educación en el país. En otros países la educación está en manos de la iniciativa privada. El gobierno se exime de brindarla. En nuestro caso, el gobierno mexicano está obligado a dar educación de manera gratuita. No la da el particular. El particular coadyuva, puede apoyar con lineamientos que el propio gobierno le establece, pero la obligación es del gobierno mexicano, brindar educación a todas las personas que así lo requieran y que lo necesiten. En esta siguiente lámina vamos a señalar los principios de la educación, los principios que rigen los planes y los programas de estudio de los niveles que hemos señalado. Obligatoria, que ya hemos explicado a qué se refiere. Universal, que es para todos también. Viene aquí a reiterarnos que es para todos los habitantes de este país, para todas las personas, sin ninguna discriminación. Y justamente esta parte de la discriminación se refiere a la inclusión. Es decir, es mejor que están todos ahí, todos están dentro del universo de la educación. Ninguna persona debe de quedar fuera. Pública. Es un servicio público que el Estado mexicano, a través del artículo 3, debe brindar a su población. Y finalmente lo que hemos explicado de que es gratuita. Lo laico, solamente lo mencionamos, que tiene que ser muy apartado de la religión. El Estado protege que cualquier persona, en el artículo 24, puede profesar la religión que quiera o no, pero nada tiene que ver, ni nada tiene que vincularse con la educación. A eso se refiere lo laico. Hemos dicho estos principios que son los que nos van a dar pauta para continuar con la última parte de regreso a clases para este 30 de agosto. Lo haremos en nuestra siguiente sesión. Por ahora, muchas gracias y continuará.